Ahora sí, buenas tardes nuevamente, que estamos todos acomodados. Esto pretende ser una charla entre quienes tenemos responsabilidades institucionales, con quienes tienen la responsabilidad comunitaria de informar a la población respecto de distintas circunstancias que hacen a la realidad y que tienen interés. Y en particular, anoche fuimos nuevamente objeto de una maniobra mediática por parte de nuestros queridos amigos de la prensa hegemónica. Era algo que veíamos venir a partir de esa visita que nos realizara uno de estos periodistas, creo que si ustedes no me hacen errar, Otero, ¿no? Sí, gracias. Ese periodista que vino a Formosa, estuvo recorriendo con algunos de sus colegas acá, y bueno, y ayer pudimos conocer el informe periodístico. ¿Qué podemos decir al respecto? Nuevamente nos encontramos con más de lo mismo. Una historia presentada de una manera cinematográfica, con segmentos de información, y que no podía tener otros protagonistas que los que mostraron. Entonces, a partir de una situación en la que intentan mostrar un acto procesal que estaría, según la mirada de esta gente, viciado, porque hay nombres de testigos que aparecen repetidos en distintas causas, montan y generan toda una información, que sin embargo es interesante poderla mostrar de manera integral y no de la manera segmentada como estuvieron haciendo. En particular, si tanto le llama la atención de que se repitan varias veces los nombres de una persona en un acta de procedimiento, también en primer lugar nos llama la atención de que no haya informe de Telenoche o de TN o de lo que fuere en el que no esté Gabriel Hernández. Es un primer detalle. Del año 2012 vienen todos los años haciendo un especial Gabriel Hernández. Es importante señalar que a Gabriel Hernández fuera de Formosa no lo conoce nadie, entonces lo presentan en la pantalla, soy como una persona seria, profunda, con ese rostro granítico que tiene, esa imagen que le hacen producir. Nosotros los formoseños sí lo conocemos, ¿no? No podemos olvidar de su nefasto paso por la intendencia de la ciudad de Formosa, lo que le valió también la condena por el delito de peculado por parte de la justicia. Es decir, es un condenado, un delincuente condenado por corrupción, por cierto. Es un delincuente condenado. Entonces, desde esa perspectiva ya todo desarrollo que pueda llegar a ser es claramente marcado por el maestro de ceremonias. Es decir, los que todavía somos jóvenes no lo vamos a recordar, pero seguramente ustedes tienen gente mayor en el ámbito de la abogacía todavía, hay algunos viejos abogados, y le va a decir seguramente, y es natural, la fruta no cae lejos del árbol. Entonces uno puede remontarse a la historia del mundo forense de Formosa y preguntarles a algunos a quienes le decían Bonnenclair a los principios de la década del 70. Entonces se van a dar cuenta de que el fruto no cae lejos del árbol. Y después una serie de situaciones que, planteadas desde una perspectiva
descoordinada y descontextualizada, obviamente generan una imagen mediática que puede llamar la atención. Parece un joven que, cual ángel caído de los cielos, estaba entre nosotros y que la policía lo toma preso y lo lleva detenido. Y nos contaba este joven, que por cierto muy bien las imágenes de la Costanera, que estuvo 45 días detenido, sin saber por qué ni para qué. Quizás sería bueno recordar entonces, como él no se acordaba por qué estaba detenido, que este joven, que también tiene la delicadeza de presentárnoslo, es el joven José Federico Olmedo. Y lo que no nos contaron es que la exención tendría que haber salido rápidamente, como le salió a todas las personas que en esos días, en esas causas, habían tenido la detención. Lo que no terminó de contar este chico es que él tenía una condena en suspenso de prisión de 3 años por tenencia con fines de comercialización de sustancias, y que en un juicio abreviado terminaron acordando su defensa con la Fiscalía en un trámite abreviado. Terminó siendo el delito de suministro gratuito de estupefacientes, es decir, de dealer pasó a ser un mero repartidor de sustancias entre sus amigos. Pero claro, cuando es detenido aparece esta situación y todavía estaba bajo la responsabilidad de la justicia de ejecución penal, así que no había ninguna situación extraña. Entonces aparece este joven, mejor dicho, TN lo hace aparecer como un joven que no sabíamos por qué estaba detenido, y estuvo 45 días. Entonces, como no tuvieron quizás la deferencia de informar a la población, bueno, está la sentencia de este joven. Cualquiera puede tener acceso, porque las sentencias las pueden encontrar en los registros de la justicia provincial. Entonces, esas situaciones están descontextualizadas. Y esto obviamente aparece el trabajo coordinado de lo que nosotros hemos dado en llamar la prensa partidaria de Formosa, porque ahí justamente quien después nos enteramos que lo había acompañado, porque ese día había hecho una conferencia de prensa, estaba esta chica Julieta González, creo que es el nombre, que es de una FM local, y afuera estaba el papá, que hacía de chofer porque estaba ahí afuera. Me saludó, de hecho, recordarán ustedes, el jubilado de privilegio más joven de la provincia, que se jubiló a los 27 años. Bueno, todo coordinado con la prensa partidaria local. Entonces, ante este escenario presenta una cuestión así de escándalo, de lo que pasa en Formosa. Y la verdad que todo tiene su explicación. Llama la atención que justamente son unos medios que no se sorprendían cuando, por ejemplo, cada uno de los sorteos en los que estaba involucrado algún miembro del gobierno de Néstor o de Cristina en Comodoro Pi, caían siempre en el juzgado del doctor Bonadías. No lo sorprendían esas situaciones, como no nos sorprendieron tampoco los cuadernos de Centeno en la aparición, ni un montón de situaciones que estuvieron vinculadas a el lawfare, ¿cierto? Entonces, son muy interesantes estos espíritus cristalinos que tienen la hábil capacidad de tener un sentido de la sorpresa selectiva. Entonces, se escandalizan con algunas cosas y omiten
descaradamente otras que les convengan a sus intereses. Entonces, en ese sentido, nos parecía importante que tengamos esta oportunidad de conversar, de hablar. No llama la atención de que otros de los que aparecían como denunciadores de estas situaciones aberrantes que supuestamente vivieron sea el propietario del local donde hicieron el lanzamiento de campaña, del candidato de Macri. Y esas cosas no llaman la atención, no sorprenden, es selectiva la sorpresa de estos espíritus cristalinos. Y después, por último, esa acusación, puntualmente que se la hacen a usted, de acusarlos a quienes hacen un trabajo de periodismo, de promoción, esas páginas de Facebook. Es decir, cualquiera agarra una página de Facebook y hace periodismo, y de una manera totalmente despectiva. Yo no sabía entonces de que para hacer periodismo tenías que ser hijo de Fopea. Parecería ser de que son los únicos que pueden hacer periodismo, y la verdad es que acá hay un periodismo que es caratulado de oficialista cuando no tiene nada de oficialismo. Entonces, quienes vienen desde otros lugares llama la atención de que sean tan fácil de catalogarnos a los formoseños. Entonces vienen y dicen, no, esto es periodismo oficialista, este es periodismo independiente. Entonces los que hacen tal o cual pregunta son oficialistas, y los que hacen tal o cual otra pregunta son independientes. ¿Quién le dio a esta gente el medidor el periodo de listómetro? La verdad que nadie, pero sin embargo lo hicieron. Y lo hicieron no solamente en el informe, sino que también lo hicieron en una publicación con posterioridad, cuando hablaban de nuestras conferencias de prensa. Y la verdad es que lo que caracteriza a estas personas es la falta de lectura, porque tendrían que haber revisado un poquitito cómo se desarrollaron en distintos tiempos de la pandemia distintas conferencias de prensa en distintos países, y que la práctica de la pregunta escrita no fue únicamente en Formosa. Pero además ustedes saben cuál es la historia de las preguntas escritas, por qué tuvimos que llegar a esa situación. Pues saben ustedes que tienen algunas personas, ustedes entre el ámbito en el que se mueven, en el que en realidad actúan como políticos y se defienden como periodistas. Y para evitar tergiversar la situación como se venía dando, tuvimos que avanzar en esta línea en la que todos estuvimos de acuerdo y contentes de poder llevar adelante de una manera ordenada un trabajo de comunicación que veníamos realizando todo este tiempo. Lo cierto es de que estas acusaciones que han realizado la provincia de Formosa tienen una clara intencionalidad política, están dentro del marco de una electoral que, por cierto, en la provincia de Formosa no le fue para nada bien. Es decir, le fue bien al pueblo de Formosa en las decisiones que toma, en las PASO. Está en ese marco, forma parte de una campaña electoral muy fuerte y que seguramente va a continuar. No quisiera explayarme más en un análisis general de esta situación. Puntualmente, si el señor jefe de policía quiere ampliar en algunos temas. Sí. Vamos con el señor jefe de policía y después vamos a ir con las preguntas que deseen formular. Sí, buenas tardes a todos. Es sorpresa, ¿no es cierto?, que si bien la provincia es permanentemente atacada desde los poderes centrales, a nosotros los policías ayer nos sorprendió la magnitud de la acusación, porque se hablaba de armar causas con testigos truchos
es lo que más o menos me quedó, y todo dentro de una estructura estatal, ¿no es cierto?, donde el ministro, la presentación era que el ministro de Gobierno ordenaba no acordaba, porque jerárquicamente no acuerda, pero habilitaba a que a través del Comando Superior de la Policía de la provincia podíamos o teníamos la libertad de armar causas con testigos truchos para perseguir a algún sector de la sociedad. Y eso en Formosa, no sé en otros lugares, pero acá es difícil, es chico, nos conocemos mucho, y todo lo que se relató y lo que se mostró son hechos reales, o sea, todo está filmado, todo está, ustedes descubrieron antes o después. Entonces, evidentemente, eso refleja una maniobra que institucionalmente a nosotros nos afecta, porque somos 6.800 efectivos que no somos una banda delincuente comandados por alguien, no existe ese modo operandi ni esa forma de que la policía de la provincia funcione. Yo soy el jefe de policía y desconozco, por ejemplo, la cantidad de sumarios judiciales o contravencionales que se hicieron ayer. Mucho menos voy a manejar el volumen de causas en un mes, en un año, porque es imposible. Esa es una tarea que operativamente la tramitación de las causas a través de las comisarías, subcomisarías, destacamentos, unidades especiales de asuntos rurales, drogas, la sección robo y hurto, con el juez que interviene. A partir de ahí, a título ilustrativo, yo les comento que en el año 2020 se tramitaron algo así de 23.000 causas judiciales. Así que fíjense si va a ser posible organizar causas. Y este año estamos llevando, creo que algo de 17.000. Entonces, lo que a mí me interesa explicar es a la sociedad más que nada de que somos parte o somos víctimas de una acusación que no tiene mucho fundamento, es muy intencionada, pero en definitiva tampoco somos nosotros los destinatarios, somos el elemento que se utiliza para seguramente pretender formar una imagen errónea o debilitar a quienes nos gobiernan, porque ni yo al ministro de Gobierno informo nada falso, ni él a mí me habilita para que yo permita este tipo de situación. Y por supuesto, atacándonos a nosotros, seguramente atacan al gobierno de la provincia, pero yo quería aclarar eso, de que nosotros no creamos, no armamos nada, ni tampoco tenemos la posibilidad de tener testigos truchos, porque eso nos habilita a generar situaciones irregulares. Simplemente que, ocurridos sucesos que ameritan la intervención policial, nosotros vamos, cubrimos y cumplimos con lo que nos exige la ley, la exigencia de presencia de testigos. Los testigos pueden ser de distintos, que cumplan distintas formalidades o distintos caracteres, son testigos de cargo, testigos de formas. Entonces, eso es lo que yo quería dejar bien aclarado, ¿no es cierto?, de que no hay posibilidad de que lo que se explicó ayer sea verdad. Y los números que expresaron no existen. No sé, creo que hablaban de 500, 600 causas. Si nosotros nos sentamos a exigirles que demuestren lo que dijeron, no lo van a demostrar porque no es real esa situación. Supongo que saquen la cuenta, 23.000 causas por 2 testigos, son la cantidad de testigos que supuestamente hay que necesitar, y si nosotros vamos a ir a acordar. Así que muchas gracias por permitirme aclarar esto. Y me gustaría, o no sé si cómo
como pretenden que el subjefe explique técnicamente algunas de las situaciones puntuales, o cómo lo hacemos. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, ampliando lo que ya explicó el jefe de policía, también quiero aclarar que desde lo institucional la acusación que nos hacen es muy grave. Son dos situaciones de las cuales nos acusan, que es armar causa y plantar testigos. Para armar una causa significa inventar un hecho, inventar un delito y atribuirle a alguien. Y en todas las causas que la policía, en su dualidad de función, cumplimos la función de policía de seguridad y auxiliares de la justicia, en ninguna de estas situaciones se han armado causas. Se han trabajado sobre hechos concretos, hechos reales, en las cuales, por la existencia de delitos de acción pública, tuvimos que intervenir y hacer las diligencias procesales como lo exige el Código Procesal de la provincia. Nada más que eso es plasmar en un acta policial con los requisitos legales exigidos por el Código. Y cuando nos hablan de plantar testigo es como recurrir a personas para que certifiquen el armado de esas causas. Y en la realidad de los hechos nunca existió esa situación. La policía recurrió a personas con la capacidad civil, como lo exige el Código, para que certifiquen las actuaciones policiales. Y en relación a los testigos, la característica de los testigos, lo que podemos explicar, o desde el punto de vista de la legalidad, existen los testigos de cargos o testigos presenciales. Los testigos de cargo son aquellos que son presentados por alguna de las partes, ya sea el acusado o la víctima, donde a través de esa persona pretende acreditar el hecho damnificado o el acusado deslindarse de esa responsabilidad penal. Y el testigo presencial es aquel testigo que la policía llega al lugar y toma nota de que esa persona ha visto, oído a través de su sentido el hecho ocurrido que se va a documentar. Y la otra situación es el testigo de la actuación policial, que es el testigo convocado por la autoridad policial para certificar hechos futuros. Una vez ocurrido el delito, ocurrido el hecho, ese testigo certifica esos hechos que va realizando la policía, que no tiene nada que ver con cargar pruebas por lo ocurrido o por la imputación o por ese hecho que involucre a esa persona. Ese testigo de actuación es lo que a nosotros nos acusan como de plantar testigo. Simplemente ese testigo certifica allanamiento, certifica secuestro de los objetos, las evidencias que hay de los hechos que se investigan. Y como lo decía el señor ministro, como lo dijo el jefe de policía, la policía es una institución que trabaja en bases a normativas expresas. Jamás se ha creado una corporación o algo estructural para cometer actos delictivos. Tenemos conocimiento que hay medios radiales que están convocando a gente que venga acá frente a jefatura, juntamente con trasfondos políticos, para crear otra vez situaciones que alteren el orden público, considerándose que no participan de esta conferencia. Todo con esas intenciones o malas intenciones con que ellos se manejan. Así que esto es lo que quería aclarar.
en la situación o por los hechos que acusan a la institución policial, desvirtuamos y negamos estas acusaciones que nos hicieron a través de la vía mediática. Muy bien, estamos abiertos a las preguntas que deseen formular respecto de estas circunstancias. Buenas tardes, Luis Rodríguez para Agenfor y C3 Noticias. La pregunta es para el ministro, preguntarle si la policía o la provincia de Formosa piensan realizar alguna acción o denuncia o algo parecido en contra de esta semejante acusación que han hecho a través de la televisión. Bien, la verdad es que es una denuncia de carácter mediático. Nosotros estamos explicando la situación. Obviamente el alcance que tiene una presencia provincial va a estar seguramente acotada a nuestra provincia, que es verdaderamente donde nos interesa aclarar este tipo de situaciones. Porque verdaderamente nosotros tenemos una policía que pertenece a nuestra comunidad. Los miembros de la policía de la provincia son hijos e hijas de esta comunidad a la cual pertenecemos todos, de toda la provincia, de toda la geografía provincial y de todas las culturas que existen en nuestra provincia. Entonces, es importante de que los formoseños y las formoseñas podamos tener cabal conocimiento de esto que está ocurriendo y de lo que es necesario informar. Entonces, nos parecía muy importante hablar con ustedes para que ustedes puedan ser los transmisores de esta mirada sobre esta situación que se planteó desde el día de ayer. Sabemos que de ninguna manera detrás de estos medios hegemónicos los mueve ningún interés altruista, jamás lo vamos a ver. Pero a nosotros sí nos importa que el pueblo de Formosa esté informado de esta situación. Entonces, montándonos en lo que nos decía el subjefe de la policía de la provincia. Acá tenemos una situación que es sumamente clara, dice. Por un lado, dice el periodismo hegemónico, hay causas que monta la policía en contra de las personas, lo cual es falso, Para eso, dice, utilizan los mismos testigos siempre. Entonces, hay que nuevamente señalar de que hay distintos tipos de testigos, de testimonios durante un proceso. Distintos tipos de testimonios, de testigos durante un proceso. Puntualmente, una cosa es ser testigo de un hecho, Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Yo estoy parado en una esquina y justo veo, ¡pum!, en la esquina chocan dos autos. Y justo estaba mirando y veo cómo dos autos chocan. Esa persona, quien es testigo, es un testigo del hecho, de lo que pasó. Después viene la policía científica, llega el CIPEC, atiende si hay personas heridas, llega la policía científica y tienen que hacer un acta de lo que pasó en el lugar. Entonces, se solicita a alguna persona que sea testigo de la actuación de que está por hacer la policía en ese momento. ¿Qué pasa? Nadie quiere salir. Pero lo que tiene que hacer esa persona simplemente es, la policía dice, bueno, en el día de la fecha nos constituimos en la esquina de tal calle con tal calle, y con la presencia de fulanito y menganitos, testigos hábiles, y el código nos exige de que sean mayores de 18 años, el Código de Procedimiento Penal de la provincia, que sean mayores de 18 años y que sean testigos hábiles. O sea, que no tengan ningún tipo de dificultad para ser testigos, ni legal ni de hecho. Entonces, esta persona lo que dice, mira lo que hace la policía, y la policía dice, bueno, estamos acá,
vemos tal cosa, son dos vehículos y en el lugar se encuentra esta billetera, se la secuestra, se la guarda, se le cuenta la plata delante de esta persona, se mete en una bolsita, se la precinta y se la lleva. Y una vez que termina ese acto, se firma el testigo, junto con los actuantes. Es decir, es testigo de esa situación, es de una actuación, no del hecho. Testigo del hecho es otra persona. Entonces, tratan de esta manera de confundir a todos y a todas respecto de que la policía anda armando causas. Y eso no es verdad. Obviamente, después están los otros periodistas que amplían, porque ahí aparecen dos más que, ¡ay, escándalo, escándalo! La verdad es que nada que ver, nada que ver. Pero bueno, así arman una situación y que amerita de que nosotros expliquemos. Por eso ahora sí vamos a las preguntas que deseen formular. Continuar con las preguntas. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Darío Navarrete de Radio Formosa. Lo que le quería preguntar al jefe de policía es si en el informe de ayer se aseguró de que uno de los testigos admitió ante la jueza, ante el juez o la jueza, de que no había estado en el lugar. Digo, ante este hecho, la policía como institución, ¿recibió alguna notificación de la justicia? ¿Hay alguna constancia de este hecho, de este suceso? No desconocemos, son todas expresiones en los medios. Por supuesto, ampliando lo que decía el subjefe, el policía interviene en una situación determinada, a veces interviene en el medio de la situación que requiere la presencia policial. Y ahí se pide el testigo. El testigo va y mira a partir de ahí para adelante. A veces llegan en distintos tiempos, como dijo el ministro, generalmente los ciudadanos somos reticentes a ser testigos de una causa y se recurre a personas que uno, a veces aprovechando la generosidad, vení que voy a mirar esto, si uno los conoce, si es un amigo, si es un conocido. Siempre el policía que está en la calle conoce a la gente, entonces si es en microcentro habrá gente ahí, si es en un determinado barrio, gente del barrio. Y llega un testigo, se comienza el acto o el acta con ese testigo, después se agrega otro y bueno, a veces surgen diferencias de tiempo. Si ese testigo va a la justicia y dice, no, yo esto no vi de acá para allá, eso lo evalúa el juez. Si hay un ilícito, si se cometió el delito porque hay una intencionalidad en el testigo, seguramente va a haber una causa judicial. Y nosotros también, seguramente, si nos enteramos que hay algún tipo de maniobra donde la policía tenga algún tipo de responsabilidad en el ámbito interno, también lo investigamos. Nosotros, ya dentro de los lineamientos políticos institucionales que tenemos, es siempre que haya cualquier situación donde se dubite o se entre a que la intervención policial genere un marco de duda, hay que investigar. Y seguramente este hecho va a generar una actuación administrativa. Lo vamos a tomar desde lo mediático, porque todavía no tengo conocimiento de que haya una denuncia formal. Entonces nosotros nos interesa aclarar o dejar bien claro para la sociedad formoseña cuál es la responsabilidad policial en todos estos hechos. Si existe, porque son distintos hechos, distintos preventores. Los preventores son los comisarios que intervienen en una causa y que son los que están en comunicación directa con el juez. Si hay alguno que se equivocó, se extralimitó o cometió algún tipo de irregularidades, seguramente en el campo administrativo va a ser analizado y se resolverá su situación conforme a la responsabilidad que surja. Pero de esa situación puntual
que usted me dijo, no desconocemos qué es lo que realmente pasó. Buenas tardes para todas y para todos. Bueno, Alicia Lucena para la informativa. Más allá de las explicaciones que nos dieron ministro, jefe y subjefe de la policía, las preguntas de los colegas anteriormente, la calificación de testigos en distintas causas judiciales, lo que queremos saber puntualmente, ya es de público conocimiento que hay testigos o por lo menos 3 nombres que se repiten en varias causas judiciales según la denuncia que se vio anoche en este informe de Telenoche, ¿sí? Si eso efectivamente es así o no, y si realmente una persona puede ser testigo en distintas causas, así como están mencionando estas 3 personas en particular. Creo que una persona es un trabajador, un remisero, no quiero dar los nombres, pero es de público conocimiento a los cuales se los acusa de figurar en varias causas judiciales. Esto es así y si está permitido realizar por parte de la policía. La pregunta la hizo la periodista oficialista según TN. El Código de Procedimientos Penales. Código de Procedimientos Penales. El Código de Procedimientos establece claramente que las actas deben tener 2 testigos. Incluso dice que cuando actúa el juez, esos testigos pueden ser también de la misma dependencia policial que interviene. Y también señala que tienen que ser mayores de 18 años. El código en ningún momento te fulmina de nulidad que te dice que vos podés ser testigo sí y solo sí en una sola actuación a lo largo de tu vida. No lo dice. No lo dice. Y lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, insistimos en un punto que nos parece que es importante. Si una persona ve a otra apuntarla con un arma y dispararle y provocarle la muerte, es testigo del hecho. Es testigo del hecho. Esa persona es un testigo de cargo porque indica quién fue el autor y quién fue la víctima y cómo se desarrolló la acción. Otra cosa muy distinta es, después que pasó todo eso, llega el forense, llega la policía científica y tienen que hacer una inspección ocular de todo lo que encuentran. Para lo cual tiene que haber un acta. Esa acta tiene que tener 2 testigos. Que no tiene nada que ver con el hecho que ocurrió en sí. Simplemente tiene que ver con la actuación en ese momento que lleva adelante la prevención policial. La prevención policial. Entonces son cosas muy distintas. Pues si no, te inventan causas. Inventar causas es, por ejemplo, a mí no me cae bien Blasic. Entonces, arreglo con la policía y sí, Blasic es lo digo porque es un amigo, hizo tal cosa. Y a partir de ahí, con mi testimonio falso, un supuesto, ya veo que después TN corta y lo acusan injustamente, obviamente, a Blasic. Eso es armar una causa. O por ejemplo, los cuadernos de Centeno. Los cuadernos de Centeno, que esto lo tienen como palabra santa, quizás vino así como el Espíritu Santo y lo toman como palabra santa, pero nadie los vio. Parece ser un dogma de fe. Nadie lo vio, lo quemaron, desapareció, pero para ellos es palabra santa. Otra cosa muy distinta es Blasic tiene un accidente de tránsito, después hay que hacer un acta, una inspección ocular. Se hace el acta y a 2 personas le piden que por favor constaten de que lo que está haciendo la policía en ese momento, en ese acto procesal, es correcto porque después tienen que ir a dar fe de ese acto en la justicia. Son 2 cosas distintas. Son 2 cosas, no se armó nada. Hay que hacer un acta policial o un acto procesal, que es un acta. Hay testigos. Esos testigos
¿Vieron el hecho? Y lo más probable es que no, pero sí vieron la actuación de la cual ellos tienen que testimoniar después en la justicia. Y ahí después viene la habilidad del abogado defensor, que va a buscar cualquier medio para tratar de nulificar cualquier acto procesal que le permita una ventaja procesal a su defendido. Son cosas distintas, son cosas muy distintas. Por eso están armando un piripipí alrededor de algo que en realidad no tiene la entidad que maliciosamente esta gente busca alcanzar. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Alejandro Espinosa para el Diario de la Mañana. A raíz de esta denuncia mediática, ¿iniciaron una buena investigación interna, ministro? Estas personas de apellido Ruiz y Gujarchi que nombran en el informe televisivo, ¿son testigos de actuaciones? Gracias. Vamos a transmitírsela a su jefe de policía, que es quien tiene más conocimiento puntual de los casos concretos. Relacionado a la pregunta del periodista, así es, a raíz de esta denuncia mediática nos estuvimos interiorizando de las distintas actuaciones que llevó a cabo la policía, específicamente en los hechos mencionados en esa denuncia periodística. Y efectivamente estos ciudadanos figuran como testigos de actas de actuación policial en esas causas. Pero como lo había explicado anteriormente, la actuación o la participación de ellos fue por haber sido convocados por la prevención policial para certificar a partir de ese momento lo que la policía comenzaba a plasmar como actuación procesal para documentar los distintos hechos. Concretamente hay una situación que yo lo he escuchado esta mañana sobre la detención de Federico Olmedo. El policía para detener a una persona no va a salir a buscar un testigo y va a proceder a la aprehensión física. Cuando hay indicios vehementes de culpabilidad, dice el código, autoriza a la policía a que proceda a la aprehensión física de una persona. Olmedo estaba involucrado en una causa judicial, en un delito de acción pública. El personal policial procedió a la aprehensión física en el lugar, lo trasladó a la dependencia policial y ahí fue convocado este testigo para certificar esa detención en ese lugar. Los cuestionamientos que hacen es: ¿usted vio cuando lo detuvo? No, él certifica en la dependencia policial, donde para ingresar detenido se le hace un cacheo, tiene que desprenderse de todas las cuestiones personales, se hace un acta y se firma e ingresa a la celda. Esa es la confusión que por ahí generan con ese caso en particular, cuando lo escuché hoy al testigo por radio, donde dijo: sí, la policía me llamó, me dijo, nosotros lo detuvimos en tal lugar, pero él certifica a partir de ese momento en que está ahí en la dependencia policial. Y en lo que tiene que ver creo que preguntó sobre la actuación administrativa, bueno, el jefe de policía lo acaba de decir, que vamos a abrir una investigación administrativa justamente también para establecer el grado de responsabilidad en el orden interno, que eso siempre lo hacemos. Tenemos nuestro remedio procesal administrativo, pero nosotros, desde lo que investigamos y de lo que miramos así a grosso modo, usted me dice: ¿es ilegal la concurrencia de estas personas en varias situaciones o en varias causas? No es ilegal, es lo correcto y lo tiene que establecer la justicia. Si me permiten abundar en el tema, porque verdaderamente esto va a terminar siendo una discusión de abogados. Entonces a nosotros nos parece importante que
el formoseño, la formoseña, tenga claridad de lo que están diciendo en los medios nacionales. Son dos cosas distintas, porque te muestran un escenario así, te muestran un escenario tremendo, y después cuando empezás a hurgar te das cuenta que no era tan así la cosa. Entonces, vamos a las cuestiones. Una cosa es si el testigo ve cuando un chorro le mete la mano en el bolso, en el colectivo, a una señora y le saca la billetera. Ve el hecho, alerta, interviene el pasaje y justo hay un policía, interviene y se hace... la participación ciudadana hizo de que la persona que cometió este acto lo detenga. Bien. La persona que vio el hecho es un testigo del hecho. Después va a ser citado para brindar su testimonio en una audiencia y va a contar todo lo que vio. Yo me subí al colectivo, venía viajando, miraba el paisaje de la ciudad de Formosa, esta cada día más linda, y vi que había una señora que no alcanzó a sentarse cuando un fulano que estaba parado le vi cuando le metió la mano en el bolso y le sacó. Ese es un testigo del hecho que va a ser utilizado para acusar, ese testimonio, para acusar a el autor de ese hecho. ¿Sí? Distinto es cuando ya está detenida esa persona y lo tienen en el colectivo y la policía tiene que empezar a hacer el acta de lo que pasó ahí tienen que llamar dos testigos. Entonces la policía empieza a escribir en la ciudad de Formosa, tal lugar, tal, se procedió a esta situación, explican más o menos lo que pasó y estaba detenido fulano de tal, DNI tanto, está acá y exhiben lo que encuentran en los bolsillos, se le revisa acá, se le revisa allá, y todo eso tiene que dejar constancia en el acta. Los testigos de actuación son los que solamente le contan lo que pasa en lo que hace la policía, nada más, no del hecho en sí. No pueden inventar el hecho porque no lo vieron. Entonces son dos cosas distintas, y en ese sentido nuestro Código de Procedimientos Penales, en su artículo 125, no establece prohibición, volviendo al tema de la prohibición, de que uno solamente puede ser a lo largo de su vida una vez testigos de actuación. No dice eso. Simplemente te exige que seas mayor de 18 años idóneo, nada más. No te exige otra cosa. Entonces están generando una historia sobre una cuestión que no la cuentan adecuadamente, pero es natural que no la puedan contar adecuadamente. Primero porque estamos en un año electoral, estamos en medio de una campaña, estamos armado todo esto en colaboración con la prensa partidaria local. Estos se quejan porque los testigos se repiten, y bueno, yo me tengo que quejar porque en los informes de Telenoche Investiga se repite Hernández. Miren, si vamos a los archivos de YouTube, uno busca, ve, hasta lo puede llegar a ver con cabello a Hernández. Fíjense hasta qué punto viene siendo testigo de TN. Y trucho encima, porque todo es mentira. Todo es mentira. Bueno, pues está bien. Es un delincuente condenado, un corrupto, condenado por la justicia, pero eso se olvida. Y ahí me dicen de que aparentemente hubo una denuncia en la justicia federal. ¿Se dan cuenta que está armado todo esto? ¿Se dan cuenta cómo está generado y armado? Anoche, gran noticia de TN. Hoy, denuncia penal es de manual. Es de manual, es tan básico, pero tan básico, tan básico. Bueno, vamos a ver quién firma la denuncia, pero ya veo que son los hermanos Macana. Pero bueno,
Veamos qué dice la denuncia. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Agustín Torres 10 para Radio Nacional Formosa. Ministro, usted decía que no tienen sustento documental para sostener esta denuncia mediática y ahora en la justicia federal que se ha realizado. Yo no lo dije. Después de revisar la grabación, yo en ningún momento dije eso. Yo no lo dije. No, es en sí que no hay sustento de lo que planteaban. Yo no dije eso. A lo largo de la entrevista, lo que yo señalé es: existen distintos tipos de testigos. Existen tipos de testigos. Estos meten dentro de la bolsa todo. ¿Qué es lo grave acá? Lo grave es que te dicen que tenés que pensar de que en Formosa te generan actos truchos, actuaciones truchas, te generan hechos truchos para generarte causa. Eso es lo grave, ¿entendés? No te dicen otra cosa, te dicen: pensá, esto ocurre en Formosa, están creando con testigos falsos, te dicen, testigos falsos, te generan causas. Entonces se estiran los pelos así. Pero claro, esta es la sorpresa selectiva, que tiene la capacidad de sorprenderse, y sus espíritus cristalinos apuntan siempre hacia los sectores nacionales y populares. O sea, cuando te hablaban de que Macri aumentó el peaje de las autopistas del Sol y a los pocos días vendió las acciones de las cuales su familia era propietaria con un precio mucho mayor, y miran para otro lado. Eso no nos sorprende, eso no afecta a sus espíritus puros y transparentes, porque no toca sus intereses. En cambio, cuando hay cuestiones que sí afectan sus intereses, ahí sí tienen un espíritu de estas características. Y entonces estamos dentro de un proceso electoral. Dentro de este proceso electoral es necesario generar este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasó acá? Generaron una historia, generaron ¡ay, sí, los testigos! Y bueno, le estamos explicando, dos tipos de testimonios, son distintos, son diferentes, de última la justicia va a decir: mire, esto es nulo, esto no es nulo. Pero de ahí a que exista una actitud por parte, nos juntamos los tres, acá estamos los tres, nos juntamos y pensamos a quién le tenemos que cantar. ¿Eso en qué película vio? Ningún lado pasa eso. Acá hay una actuación que está sometida al escrutinio judicial, porque lo que haga la policía después va a la justicia. Y ahí la defensa tiene todas las herramientas para poder desbaratar si es que verdaderamente la policía inventó algo. Es muy simple y muy sencillo. Entonces, detrás de toda esta maniobra mediática quieren generar. Porque eso te lo presentan como a este joven, un ángel de Dios que caminaba entre nosotros y que no sabía por qué la policía y lo quieren convertir en un mártir. Y estuvo 45 días, dijo el chico. Tampoco fueron 45 días. Claro, pero lo que no te cuenta es que tenía una condena por narcomenudeo suspendida y que todavía no la había cumplido. Eso no te cuenta. Claro, cuando pasa eso, la justicia de ejecución penal dice: pará, pero si este preso es mío. Tal fallo, pero no te cuentan eso. Y si no te cuentan eso, te quitan parte de la historia. Porque dicen: ay, pobrecito, dijo la G1, estaba en en una mazmorra del medioevo, dijeron. ¿Dónde estuvo? En la comisaría octava. Ah, la perinola. La comisaría octava, claro, el otro víctima. Víctima. Entonces es que después aparece la denuncia penal. Pero es de manual esto, te generan el hecho mediático y después la denuncia penal. Ah, no la tenían armada la denuncia penal. Mira, todos los que están acá nos chupamos el dedo. Todo. Entonces es tan básico. Y encima, ¿quién es el presentador? Gabriel Hernández. El delincuente condenado por peculado. Es decir, agarró plata y se la metió en el bolsillo, plata pública, cuando era intendente de la ciudad de Formosa. Condenado, delincuente condenado. Es más, ustedes sabían de que está inhabilitado
de por vida para ejercer cargos públicos. Inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Y a ellos lo presentan como el gran denunciador de Formosa, porque desde el 2012 más o menos viene denunciando cosas, nunca se pudo probar nada. Y si nunca pudo probar nada, evidentemente como denunciador bastante flojito. Pero bueno, los memoriosos se van a acordar. Nunca el árbol cae, nunca el fruto cae lejos del árbol. Entonces se entiende esa cuestión. Pero bueno, serán sus genes, no sé. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes a la mesa. Ángel Blacit para Diario Norte Formosa. Bien, señor Arroyo, creo que la situación está. Ahora creo que acá hay más grave, es la credibilidad de la gente de la comunidad hacia la institución policial. Será mentira, será verdad, pero usted, ¿qué acciones va a tomar de aquí en adelante para recuperar esa credibilidad en la comunidad? ¿Qué mensaje usted le da? Y aprovechando, ministro González, su amigo, su conocido, el juez federal, dijo que en Formosa existe un estado policial. Gracias. Sí, el ministro hacía comentarios relacionados a la intencionalidad de esta maniobra. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales es socavar el prestigio policial, porque en Formosa tenemos un nivel de seguridad privilegiado. Por ahí nosotros evaluamos permanentemente con respecto a las policías de las provincias vecinas o el contexto nacional, y nuestros indicadores son distintos, son muy favorables, los índices delictivos son bajos, y eso significa, ¿no es cierto?, varios aspectos. Por un lado, los lineamientos políticos precisos para brindar seguridad no es solamente una cuestión policial, sino es un trabajo de distintas áreas del Estado. Por otro lado, es que la población, la sociedad cree en la policía, y eso lo refleja a que somos requeridos permanentemente para cualquier tipo de situaciones, no solo en las cuestiones delictivas, sino en las cuestiones que ustedes piensen. Siempre se llama 911 pidiendo la presencia policial, y eso es el reflejo de que la gente quiere ver el policía cerca para una determinada situación, inclusive quiere ver al policía, aunque sea pasar por el barrio, por la casa, como una forma de que la presencia policial le garantiza la tranquilidad. Y estas acciones apuntan ahí. Yo interpreto en el análisis del Comando Superior, y también lo hablamos con el ministro esta mañana, que nosotros tenemos que fortalecer nuestro trabajo diario. Estas cuestiones seguramente se dirimirán en la justicia va a analizar cómo fue la intervención policial en cada hecho, y nosotros siempre en nuestra tarea de conducción superior con el subjefe estamos permanentemente viendo cómo mejoramos, cómo exigimos mayor compromiso de los casi 7.000 policías que tenemos en la provincia, en todo el territorio. Entonces, insistiendo con lo que ya explicó el ministro, en Formosa no se inventan hechos delictivos, y tampoco se buscan testigos que avalen el invento de esos hechos delictivos, porque eso es sintéticamente lo que se plantea ahora, porque armar causa es inventar un hecho, responsabilizar a alguien y buscar testigos que acrediten que eso que nosotros inventamos es realmente verdad, y eso no ocurre. Eso es una maniobra delictiva que nunca
ocurrió en Formosa, y seguramente si existieron hechos aislados, el damnificado la víctima habrá hecho la denuncia, está siendo investigada en la justicia, pero institucionalmente yo quiero poner de relieve el compromiso y el sacrificio de los 7.000 policías que diariamente nos brindan este nivel de seguridad que tenemos. Y puntualmente en Brasil nosotros vamos a seguir exigiendo el compromiso de todos, y seguramente va a ser así porque tenemos los elementos y estamos en condiciones de seguir brindando la mejor seguridad posible, porque nosotros tenemos claro que somos la policía del pueblo y tenemos que cumplir con ese precepto. Y le doy al ministro para... La verdad es que al ser una persona mentirosa, no puede tener más que mentiras en la palabra. ¿Y por qué digo mentiroso? Porque cuando nosotros señalábamos de que lo que estaba haciendo tenía una clara orientación político-partidaria, cuando desde el lugar en el que estaba en la justicia federal atentó contra las políticas sanitarias que tenía la provincia de Formosa, nosotros dijimos: está jugando a la política y va a ser candidato. Él decía que no, nosotros dijimos que sí iba a ser candidato. Él mintió, nosotros no mentimos. Entonces, en ese marco de lo que puede pensar este señor, es relevante tener en cuenta desde dónde lo está mirando, desde dónde lo mira. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta de un montón de cosas. Todo lo que él ha dicho ha sido en función de un interés personal y egoísta, el de ser candidato, simplemente eso. Y sus acciones fueron orientadas a eso, que después lo demostró con hechos. Por ejemplo, el domingo de las elecciones, la conferencia de prensa, ¿dónde la dio? Ustedes que son periodistas, ¿desde qué lugar la dio? Y por cierto, no fue desde la casa de los radicales, no fue ahí, fue una casa particular. Entonces, cuando empiezan a escarbar y mirar y averiguar y preguntar, qué raro, te das cuenta de que había sido que tenés que remontarte a uno de los primeros amparos, un nombre de unos primeros amparos, y ahí, por ahí era la cosa. Entonces, si ya te mintió allá que era imparcial, ¿cómo no te va a seguir mintiendo ahora? Entonces, vos decís, bueno, pero no, qué bárbaro. Entonces, y vos tenés ese bichito, diría Jaureche, que te pregunta, ¿y por qué los tenemos que festejar de que la libre navegabilidad de los ríos? Jaureche decía eso, lean el manual de sonceras argentinas, porque esta también es una soncera. Entonces decía, mirá qué bárbaro, qué moderno que es, ¿dónde hace el lanzamiento de campaña? ¿Dónde hizo el lanzamiento de campaña? Lo hizo en un bar. ¿Quién es el dueño del bar? Caramba, mira vos. Lo vimos anoche en tren al dueño del bar, de donde hizo el lanzamiento de campaña. Formosa es chiquito, nos conocemos todos nos conocemos. Se enojan y seguro que se van a enojar, pero esto no van a decir que es mentira. No van a decir que no pueden decir que es mentira. No pueden decir que es mentira. Van a decir, no, el registro de la propiedad inmueble, pero sabemos, Lambrena, sabemos cómo son las cosas. Entonces, que diga de que un parte, decía,
un parte policial. Y ustedes fueron testigos un día que le describimos cómo eran los partes, pues es que no leyó nunca un parte, nunca. En la entrevista que le habían hecho en América Noticias decía que él, si le preguntaron, ¿y a usted lo asesora algún especialista en salud? Dice, no, yo miro los partes todos los días, dice. Y a los 5 minutos el consejo es mentiroso a la perinola. Entonces, si no tenés asesor, mirá los partes todos los días, pero vos decís que el parte del consejo era mentiroso, ¿en qué te fundabas para dar esos fallos nefastos que fuiste dictando? Entonces, miente. Y el colmo de la mentira es el librito ese, el ejercicio de la autoindulgencia del fulano. Que insisto, lo más interesante y lo único interesante es el prólogo que lo escribió Bologna. Lo siento mucho por Bologna que escribió eso, pero es lo más interesante del libro. Pero bueno, no merita más eso que eso, no merita más. Esto forma parte de la campaña. Porque ustedes vieron. Pero fíjense también otro detalle, que no sé si a ustedes les llamó la atención, pero como forma parte de la campaña, cuando armaron todo esto todavía estaban peleados con una señora. Entonces ni la nombraron prácticamente. Para hablar de su detención la llevaron a una concejala. Entonces ni la nombraron a la señora. Claro, la señora la dejaron afuera en eso, ahora está desesperada en las redes sociales diciendo, mañana voy a denunciar, mañana. Todo forma parte de la campaña. Dejaron afuera de esta jugada, casi como están dejando afuera aparentemente a montones de gente. Bueno, ese ya es otro problema, ese ya es problema de ellos. Pero la campaña está linda, yo creo que tiene muchos elementos, me parece que tienen que poner un poquito más de pimienta en estas cuestiones. Hay mucho son muy delicados, muy cuidadosos ustedes para preguntar. Conmigo preguntaban cosas picantosas, pero después a los candidatos tienen que preguntar cosas picantes. Al humilde juez de frontera, por ejemplo, tienen que preguntar cosas picantes. ¿Entendés? Tenés que preguntarle cosas picantes. No le preguntes de geografía de Formosa porque no sabe nada. No sabe nada. De geografía de Formosa ni le pregunten. Él dijo que fue el único de la provincia. La primera vez que fue al oeste. No conoce nada, lo llevaron, le dijeron, ya acá y si a todos le daban el mismo discurso. Después te llamaban los compañeros allá de la zona. ¿Hambre? Ay, con la sangre de quebracho. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Diego Jiménez de Visión Formosa. Ministro, hay un colega que ya anteriormente había denunciado, un colega de radio de un medio de la oposición, que a través de sus redes y a través de la radio denunciaba también causas armadas en su contra en particular. ¿Existe algún antecedente judicial? ¿Existe una denuncia formal respecto a eso que mediáticamente se denunciaba como se denunció ayer? La verdad es que yo no sé de qué colega suyo puede estar haciendo referencias. Causas no se arman. Miren, puntualmente, en mi caso concreto y particular, nosotros fuimos objeto de una amenaza por parte de unos jóvenes en los que estaba justamente este chico que también apareció en el informe de TN, en una red pública, una red abierta, y yo hice la denuncia. Obviamente aparecen ya los cultores de la sorpresa selectiva, y escandalosamente dicen, miren a González, el denunciador, sirve el patrullaje. ¿De qué sirve el patrullaje? Escúchame, Instagram es abierto y les parece. ¿De qué? Yo no estoy buscando en cuestiones privadas.
Si vos cuando haces clic para hacer Facebook, para estar en Instagram o para estar en TikTok, lees pues todas las condiciones que le aceptas, entre ellas el contenido público. Pero también se olvidan de que su jefe político, Macri, y la actual presidenta del BRO se encargaban también de eso, pero ahí no se sorprendían, ahí estaba bien. Claro, a mí me puede amenazar cualquiera. Entonces, me parece que es una cuestión que tiene que terminar de resolver la justicia. En definitiva, no va más allá de ello. Estuvimos delante de una operación montada, la operación montada en el marco de una campaña electoral. Era necesario ese impacto mediático para después meter la denuncia penal, que según en algunas redes sociales ya lo habrían hecho. Aparecen ahí los hermanitos firmando, aparentemente, a mí no me consta, pero bueno, es lo que salió en algunos medios de comunicación electrónico. No nos olvidemos que uno de ellos es un delincuente condenado, inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Generaron un informe con miradas parciales, recortes mal editados. En definitiva, flojón. Los acusaron a ustedes de ser periodistas oficialistas, pero les cuento de que cuando nos piden para tener una entrevista afuera, nosotros accedimos. De hecho, se ve una partecita de eso ayer en el programa, pero lo que no cuentan también es que le invitamos a todos los periodistas. Nosotros no damos exclusivas. A todos los periodistas que estaban en ese momento. Obviamente para ellos son todos oficialistas. Pero bueno, los invitamos a todos a que participen y filmen. Una periodista filmó y me contó uno de los compañeros que estaba ahí presentes en el trabajo, de que le llamaba la atención de qué manera todo tenía que autorizar el productor. Hasta ese punto llega. No era tampoco tan libre así el periodista que vino, todo tenía que darle luz verde el productor. Pero bueno, eso dicen, a mí no me consta, pues yo terminé la entrevista y me retiré. Siguiente pregunta, por favor. Sí, ministro, por lo menos última de mi parte. Usted recién decía que bueno, tendríamos que hacerle a los funcionarios o a los candidatos, mejor dicho, preguntas picantes o con pimienta, como dice. Y tomando como referencia lo del árbol que usted mencionó varias veces, y diciendo también que estamos en plena campaña y que esto es parte de la campaña, eso entonces quiere decir que el sector de la oposición está haciendo leña del árbol caído, por tomar como referencia que usted mencionó el árbol. El ex juez dice en un video que hizo público ahora que, por ejemplo, los jueces de los cuales no se ha nombrado dentro de estas acusaciones son golpe de choque en un estado policial que está presente en la provincia de Formosa, y le dice a los jueces y le ordena directamente el ex juez, que es candidato, a los jueces que se pongan las pilas y que no se dejen llevar por este estado policial que está justamente al frente del gobernador Infran. Bueno, me tiene sin cuidado lo que pueda pensar el humilde juez de frontera, así se llama así mismo se dice. Lo firmó, no es que lo invento yo, está en su fallo. Este humilde juez de frontera dice, soberbia es poco. En primer lugar, el árbol no cae lejos del fruto. El fruto no cae lejos del árbol. Ya van a sacar, de nuevo me van a cortar, como ese día que dije de que el sol, bueno, no me acuerdo, la tierra gira alrededor del sol y era al revés. Ay, me clavó un cuchillo. Bueno, ni para eso tiene el sentido del humor. Bueno, dicen los memoriosos, porque ¿a qué viene lo de que el fruto no cae lejos del árbol? Dicen los memoriosos de que en la década del 60, con la dictadura de Onganía, llega a Formosa un abogado. Dicen los memoriosos, yo no me acuerdo, yo era muy pequeñito. Dicen los memoriosos que este señor después tuvo una pareja que también fue abogado. Y dicen los memoriosos, a mí no me consta, pero dicen, tendrían una oportunidad bárbara de averiguar,
de que a esta pareja en Formosa le decían Bonnie and Clyde, al igual de esos que se vio en las películas de Hollywood. Entonces el fruto nunca cae lejos del árbol. ¿Por qué le decíamos en Clyde? No sé. Pero el fruto no cae lejos del árbol. Y para ser leña del árbol caído, primero tiene que haber algún árbol caído. Yo que no sé, yo que sepa, no hay ningún árbol caído. Porque en China, 48% y 20 puntos de diferencia con el que salió segundo, mucha diferencia. ¿Qué es lo que pasó acá? Mucha diferencia. Pero mucha diferencia. Entonces no sé a qué vino eso de la leña del árbol caído, porque la verdad es que no sé. Lo que sí me parece es que han intentado una maniobra. Esa maniobra está en base a que sus resultados electorales fueron malísimos. Fueron malísimos. Tenían la gran ilusión de llevar puesto por delante todo. Una vez más, la ola amarilla se quedó en el bermejo. Pero ustedes cuando ven el mapa electoral de la Argentina, ven ahí azul Formosa. Pensaban de que iban a tener un resultado electoral tremendamente superior. Sin lugar a dudas. Entonces, los cacareos que puedan realizar son más bien un elemento de autoayuda, para convencerse de algo de lo que no están tan seguros. Entonces con eso intentan, es como cuando les contaba lo del pavo, ¿no? Lo del pavo que agranda todo su plumaje, el pavo real agranda todo, pero el pavo queda igual. Lo mismo pasa acá. Quieren darle una épica a algo que fue una derrota. Entonces, en ese análisis no les queda más que este tipo de maniobras. Este tipo de maniobras en los que cuentan con, obviamente, la apoyatura de los medios de comunicación hegemónicos. No hay mucho, que fueron también sus aliados durante todo este tiempo. Que permanente, no hubo otra provincia en Argentina que haya sufrido las situaciones mediáticas a las que fue sometida la provincia de Formosa y que se demostraron que fueron falsas. Como ahora nadie se acuerda del caso de las embarazadas del monte. Nadie se acuerda del caso de las embarazadas del monte. Nadie. Pero eran estos los que inventaron esa historia. Y me acuerdo ese día del informe, estaba Leucocito también estaba tan así asombrado como lo estuvo anoche. Pero escuchame, contame también que fue mentira eso. Bueno, en esa línea siguen. Y todo gira alrededor de eso. Entonces, a ver, cuando se quedan sin argumento, porque todo lo hicieron girar en torno a la pandemia, cuando se quedan sin argumento, cuando ya se quedan sin elementos, cuando la más formidable campaña de vacunación que llevamos adelante tiene resultados concretos, efectivos, palpables, medibles, mensurables, y no tienen otro elemento, tienen que echar mano a estos recursos para poder seguir insuflando aire a esta situación de la que políticamente se están quedando sin. Entonces buscan este tipo de argumentos. Por eso, si dijo eso, además, no se olviden, me tuvo miedo, no quiso debatir. Siguiente pregunta, por favor. Ministro, del Diario de la Mañana, teniendo en cuenta que hoy no va a ser la pregunta de las redes como nos tiene acostumbrados, le traspaso una que nos hicieron en las redes.
están colegas de Radio Parque, Radio Fantasía y Radio 1 y manifiestan que no lo dejaron entrar. Así que puede decir algo al respecto porque nos escriben en las redes. Muchas gracias. No, lo desconozco, pero además yo nunca tuve una actitud con el medio de ustedes. Sí, y se lo expresé a la propietaria del medio, es que en mi casa yo no permito que se hable de esa manera. Ahora, si en su casa permiten que se hable de esa manera, y bueno, eso provocó una situación, pero yo siempre respeté al diario La Mañana, muchísimo respeté. Como lector me parece que no está, porque el diario La Mañana siempre en sus editoriales ellos nos dicen lo que piensa la línea editorial. Y en la contratapa, bueno, ayer le dedicaron a TN toda la contratapa. Por eso era bueno que viniesen también. Entre gallo y medianoche también nos dedican por ahí algunas cosas. Y yo creo que, para mi gusto, yo como lector, no como ministro de gobierno, no como... yo me acostumbré a algo, a leer el diario La Mañana. De hecho, lo visitamos con mi escuela allá hace tiempo y a lo lejos. Todavía imprimían el diario con los tipos de plomo. Cuando mi mamá en su grado lo visitó, con su grado visitó, ella era maestra de otra escuela, visitaron el diario, le regalaron un sellito con el nombre de mi mamá hecho en plomo. Así que allá... O sea, tengo un cariño particular. En la casa de mi abuelo se compraba el diario todos los días y es una costumbre, inevitable, una costumbre el diario en papel. Para mi gusto, de Jorge González, formoseño, nacido, criado, malcriado en Formosa, la línea editorial, y bueno, son los tiempos quizás, no sé, pero bueno, es un medio privado, dará su opinión, qué sé yo. Y después el resto de la radio, la verdad no tengo ni idea qué pudo llegar a haber pasado. Ustedes están acá, preguntaron, contestaron. No sé qué pudo haber pasado. Pero bueno, la prensa partidaria capaz que, no sé, no habrán querido participar, no sé, sinceramente no sé, pero bueno, así es la prensa partidaria siempre. Pero evidentemente los siguen usando a ustedes. Ya los usaron una vez, ahora los volvieron a usar. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.